hablaremos de la hospitalidad en los mitos clásicos. Nuestro amigo Jacobo Burckhardt dice que en la Grecia clásica la hospitalidad, el hecho de recibir a un tipo en la casa propia, era un gesto que implicaba la creación de lealtades extraordinarias. El huésped solía devolver los favores recibidos con bondades desmesuradas que daban cuenta de la importancia que se le daba al haber encontrado asilo. Huésped y anfitrión pasaban a sostener lazos de respeto inquebrantables. Y aunque surgiera una posterior enemistad, debían obligatoriamente preservar aquellos lazos. Lo curioso de esto es que ese respeto debía prodigarse incluso entre descendientes de quienes habían sido huéspedes o anfitriones en tiempos pasados. Daremos un ejemplo. Un señor llamado Glauco combatía en el bando troyano. En la guerra de Troya peleaba para los troyanos. Era hijo de Hipóloco, gozaba de renombre por su ingenio y valor, y en el curso de los combates trabados cerca de Troya, Glauco se encontró frente a frente con Diomedes, contra el que debía luchar. Había muchos de esos combates singulares en aquellas guerras donde no había estrategia ni nada, se desafiaban, peleaban un poco a la criolla, ¿no? Y por ahí quedaron frente a frente Glauco y Diomedes. Pero la batalla debió detenerse. Ambos reconocieron que sus familias estaban unidas por lazos de hospitalidad. Glauco era nieto de Belerofonte, y a Belerofonte lo había recibido Eneo, el abuelo de Diomedes. Y ya se estaban por achurar mutuamente cuando alguien hizo notar ese detalle. Momento, dice. ¿Vos no sos el nieto del finado Belerofonte? Sí, señor. Bueno, dice, yo soy el nieto de Eneo, de modo que no nos vamos a pelear. Pero si bien se mira las genealogías y las hospitalidades eran tan frecuentes en sus... Quiero decir, se cruzaban de un modo tan frecuente que casi era imposible sostener una guerra, porque cada vez que uno iba a matar a alguien, resolvía que era hijo de uno que había estado de huésped en la casa del abuelo. En mi caso, por ejemplo, la casa de mi abuelo era un lugar tan abierto a la gente, cualquier desgraciado entraba ahí, que realmente me sería muy difícil ir a la guerra de Troya y encontrarme... Y sin encontrarme con alguien en ese caso. Sin embargo, habrá de decirse que por suerte, digo, para el desarrollo de las contiendas actuales, esas costumbres ya han caído en desuso, y entonces los mismos tipos que han sido huéspedes de mi abuelo o huéspedes míos, que han estado en mi mesa, están en bandos contrarios y pueden pelear, gracias a la decadencia de esas costumbres, con el mayor de los entusiasmos y la mayor de las bajezas. Son ventajas que da el progreso. Bueno, ¿qué hicieron estos tipos, no? Se saludaron amistosamente, intercambiaron armas, y después cada uno retrocedió y se fue a algún otro lado para achurar a otra persona. Y después no dicen cómo le fue en la guerra, pero supongo que mal. Los deberes de hospitalidad eran tan importantes que hasta los dioses se encargaban de enfatizarlos y de castigar a quienes no cumplían con ellos. Cuando los dioses recorrían la tierra, cosa que ocurría con mucha más frecuencia en aquel entonces que ahora, probaban a los mortales, probaban las virtudes hospitalarias de los mortales, y ahí les golpeaban la puerta, diciendo, me da un poco de agua, una cosa así, y si el tipo les daba agua, lo premiaban exageradamente, y si no les daba agua, lo remachaban. Baucis era una mujer frigia, quiero decir que había nacido en Frigia, no que... que estaba casada con Filemón, quien no dejaba de quejarse. Eran campesinos. Un día dieron cobijo. Qué linda la palabra cobijo, ¿no? Es un poco mejor que cobija. En su caballo, claro, porque dieron cobija a Zeus
es incluso más drástico que dieron cobijo. Yo cuando me dan a elegir entre que me den cobijo o cobija, ¿qué prefiere usted? Inmediatamente pensando en lo que puede venir después, elijo cobijo. Bueno, Filemón y Baucis le dieron albergue a Zeus y a Hermes, que recorrían el país de Frigia en figura de mercaderes. Dice, vamos a disfrazarnos de mercaderes para ver quién nos da y quién no nos da cobija. O cobijo. Parece que los demás habitantes del país se habían negado a recibir a los dioses. Desde luego no los habían reconocido. Pero Baucis y Filemón se habían mostrado hospitalarios con ellos, aún sin ser que eran dioses. Pasen, oh mercaderes, quieren pasar al baño, quieren picar algo, etc. Entonces, Hermes y Zeus se enojaron con la mayoría de los habitantes de la región y enviaron un simpático diluvio que castigó el lugar y destruyó las cosechas, aunque respetaron la cabaña de los anfitriones, ya que sobre el territorio de Baucis y Filemón no cayó una sola gota. Resulta un poco extraño pensar cómo habrán podido salvarse, porque aún no cayendo una gota, salvo que se tratara del punto más elevado de aquella región, hubieran recibido las aguas correspondientes a ajenos castigos. Pero supongo yo que los dioses habrán tomado en cuenta ese detalle. Dijimos al comienzo que el huésped, es decir, todos los que no habían querido recibirlo, se ahogaron y Baucis y Filemón quedaron ahí, lo más chulos, en sus casas. Es decir, no premiaron a Baucis y a Filemón, sino que castigaron a los otros. Alguien podrá decir, seguramente también Baucis y Filemón se perjudicaron, ya que si eran campesinos, probablemente vendían los excedentes de sus cosechas entre los vecinos, sí, que ahora eran finados, muertos los cuales su mercado se habrá resentido muchísimo. Es decir, hay mucho que hablar, pero todo lo que hay que hablar es absolutamente carente de interés. Lo que queremos decir es que el que recibía bien era premiado y el que recibía mal era aniquilado. Dijimos al comienzo no sé de qué, que el huésped solía devolver con lealtades desmesuradas los favores recibidos, que a veces también eran desmesurados. En los mitos, cuenta Burkhardt, abunda esa gratitud exagerada. Por ejemplo, Deméter, en casa de Celeo, mientras buscaba a Perséfone, para agradecer la hospitalidad, quiso convertir al hijo de Celeo en un ser inmortal. Mire, dice, gracias por dejarme pasar, le voy a convertir al nene en inmortal. Pero entre los mortales también existían gratitudes notables. Hubo una ciudad famosa que debió su fundación a los favores de un buen anfitrión. Ovidio, el de las Metamorfosis, dice que Crotona fue fundada gracias a la intervención de Heracles, quien en otro tiempo había sido recibido en su casa por el héroe Crotón, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, a cuyo apellido debemos la palabra Croto y Crotón. El doctor Croto permitió que las personas sin medios pudiesen viajar gratis en los vagones de carga del ferrocarril. Entonces se decía que en las elecciones, para poder votar. Después se llamó a todas las personas que viajaban gratis en los vagones de carga crotos, en recuerdo de aquel edicto, aquel decreto del doctor Croto. Y hoy se conoce como crotos a los que carecen de medios, tanto sea para viajar por ferrocarril como para vestirse decentemente o jugar bien al fútbol. Claro. Bueno, un croto y un croto grande era Crotón, que recibió sin embargo a Heracles y lo atendió muy bien cuando el héroe regresaba de las tierras de Gerión. Y en agradecimiento a esa hospitalidad, dice, che, tengo que agradecerle a Crotón,
Heracles le había prometido que más tarde se levantaría una ciudad que llevaría su nombre. Mire, Crotón, gracias por las medialunas. Voy a fundar una ciudad que va a llevar su nombre. Crotón. Y como no tenía tiempo de andar fundando Heracles, que era un héroe muy ocupado, como todos los héroes, le avisó a Micelo, un argivo, era de Argos, antiguo compañero suyo, que justo andaba fundando por ahí. Dice: che, ya que anda fundando, fundame una ciudad y llamámela Crotón, en homenaje a un amigo acá que me ha atendido fantástico. Micelo no obedeció, porque las leyes de Argos prohibían expatriarse. Heracles insistió con furia, Entonces Micelo, a pesar de la prohibición que pesaba sobre él, se atrevió a transgredir las leyes y fundó. Y tuvo que comparecer ante la justicia. Y todos los jueces votaron con una piedra negra en la urna, que significaba la condena a muerte. Entonces Micelo rogó a Heracles que lo sacara de esta difícil situación. Mirá, dice, me mandaste fundar una ciudad en contra de las leyes y ahora los jueces me condenan a muerte, me condenan. Y Heracles fue a ver a los dioses, consiguió que hicieran ahí un milagro, y las piedras negras de la urna se volvieron blancas, un fraude. Lo que se llamó fraude patriótico. Siempre con intervención superior se hace la fraude. Las piedras negras se volvieron blancas y ganó Micelo. Y fue absuelto. Asuelto sería mejor todavía. Y de ese modo quedó fundada la ciudad, no de Crotón, sino de Crotona. Porque, y bueno, por tantos agradecimientos cruzados. Para terminar, contemos una historia en donde las obligaciones de la hospitalidad fueron violadas. Atención. Un milesio llamado Ipsicreonte, casado con Neera. Recuérdese, el tipo se llama Ipsicreonte y la mina Neera, pero en cordobés. Pues recibió Ipsicreonte a un hombre llamado Promedonte. Y sucedió que Neera se enamoró del huésped, como pasa siempre. Cada vez que hay un huésped de un matrimonio, la mina se le enamora al recién llegado. Mientras el marido estaba presente, la mujer disimuló su pasión. ¡Hey! Lindo tiempo y así. Pero en una ocasión en que Ipsicreonte salió de su casa, anda a saber para qué, Neera aprovechó el momento para declararle su amor al visitante. Dice: che, dice Promedonte, ahora que estamos solos, ¿qué te parece si se revolcamos de arriba? Promedonte se negó a escucharla, invocando los deberes sagrados de la hospitalidad. Jamás un huésped debía, so pena de terribles castigos de los dioses, insinuar cualquier acción que viniera a modificar algo en su... Quiero decir, el huésped también tenía obligación. Sí, claro. Cuyo incumplimiento era severamente castigado. Eso le dijo Promedonte mientras se sujetaba a los lienzos. Rechazada, Neera ordenó a sus criados que la encerraran en la habitación del huésped. Y se las arregló de manera que Promedonte consintió en cuanto ella quiso, vamos a decirlo de una vez. Lo apuró 2 o 3 veces, por ahí el Promedonte dijo: más qué hospitalidad ni qué nada. Ahora van a ver, dijo. Pero al día siguiente Promedonte estaba horrorizado por lo ocurrido, como tantos de nosotros. Y huyó a Naxos. Neera lo siguió. Ahora bien, Ipsicreonte, al conocer la aventura, reclamó a su mujer. Pero ella ahora era huésped en Naxos, donde vivía Promedonte, y se negó a volver con su marido. Dice: yo soy huésped, acá no vuelvo. Entonces Ipsicreonte, ultrajado, pidió al consejo de Milesio que lo ayudaran a recuperar a su esposa. Se quejó a la policía.
Y aquel consejo dictaminó que debía declararse una guerra. Muy bien, dijo el consejo muy prudente. Sí. Consejo de sabios. Así que la mujer de Ipsocreonte se las tomó con otro, guerra. Por eso eran tan abundantes las guerras en la antigüedad, no como ahora. Ya sé quién presidiría aquel consejo Milesio. Ese mismo. Pero hicieron esta aclaración. Esta guerra, dice, no es por infidelidad, eso no sería nada, sino por haberse violado aquella institución que era la hospitalidad. Ah, sí, dijo uno. A mí, violenme lo que quieran, pero menos la hospitalidad. Y hubo guerra. No sabemos quién ganó, porque el mito termina allí. Esta última historia se parece mucho a numerosísimas historias de huéspedes que seducen a la mujer del anfitrión, ¿no? La más conocida es la de la mujer de Putifar. La hija de Putifar sería terrible también. Pero en realidad era la mujer. Sí. Y antecedente, yo diría mejor consecuente de aquella historia, es la de Belerofonte, ¿no? La de Belerofonte, que se fue a Tirinto, a la casa del rey Preto, y la mujer de Preto, Nevea, que parece una duda, ¿no? Nevea. ¿Cómo te llamas? Nevea. Y le quedó Nevea, se llamaba Nevea, pero... Por dubitativa. Claro, por dubitativa le quedó Nevea. Y se enamoró de Belerofonte, del huésped. Sí. Y le pidió una cita, dice. Y Belerofonte igual, se la negó a la cita. La mujer se quejó al marido, pero diciéndole que Belerofonte había querido seducirla. El viejo truco de la mujer que finge haber sido acosada por el huésped. Inmediatamente Preto envió a Belerofonte en busca de sus suegros Yobates, que era el rey de Licia, con una carta. Dice, tómesela Belerofonte, llévele esta carta a mi suegro Yobates. La carta, que Belerofonte no debía abrir, pedía al suegro Yobates que diera muerte al portador. Preto no quería matar con sus propias manos a quien era su huésped. La costumbre impedía matar a un hombre con quien se había comido en la misma mesa. Belerofonte fue donde Yobates leyó la carta y ahí ordenó a Belerofonte que eliminase a la quimera, aquel monstruo que por la parte anterior era león y por la posterior dragón, que tenía cabeza de cabra, que lanzaba llamas, era una especie de rompecabezas. La verdad es que Yobates creía que jamás Belerofonte lograría acabar con el monstruo, pero Belerofonte montó sobre el caballo alado Pegaso y mató a la quimera de un solo golpe. Entonces Yobates lo envió a luchar contra los Sólimos, él también los venció, lo dirigió contra las Amazonas, las venció, reunió Yobates un grupo de lidios muy valientes, los mandó a preparar una emboscada para matar a Belerofonte, Belerofonte los mató a todos, entonces Yobates dijo, más ¿qué hacer? No se puede con este tipo. Claro, con este tipo no se puede. Y lo invitó a quedarse a su lado y le ofreció en matrimonio a su hija Filonoe, así que no le fue tan mal a Belerofonte, como tampoco le fue mal a José, que sufrió algo parecido, ¿no? Que sufrió algo parecido, ¿no? Que fue acosado por la mujer de Putifar. Hubo un juicio, todos conocemos ese dato. ¿Por qué contamos estas rimas? Porque a lo mejor alguno de ustedes se apresta a concurrir a la casa de alguno que lo ha invitado. Tengan cuidado con la mujer.
tengan cuidado con la mujer, porque por ahí la mujer trata de seducirlos a ustedes, o jóvenes inexpertos que escuchan este programa, y ante la lógica negativa de ustedes que invocarán, me imagino yo, el tema de la hospitalidad, etcétera, etcétera, ante esa negativa la mujer le va a ir con el cuento al tipo a decir, ahí vino fulano y me quiso atropellar, me quiso. ¿Y a quién le va a creer el marido? A la mina le va a creer. Y va a decir, ¿qué vos que me la andás queriendo atropellar? A la a la Esther. Se confunde siempre. Y se va a armar un lío. Así que, ¿cuál es el consejo? Que la atropellen nomás. O sea que se va a armar el lío. Ya que se va a armar lío, por lo menos que se arme por algo que es. Claro, que no lo fajen gratis. Así que donde la tipa le diga, che, usted que juez, sí, cómo no. Qué hospitalidad ni qué hospitalidad, venga, que total igual. ¿Para qué? Si su marido igual me va a correr. Claro. Igual me va a fajar, metele nomás. Me van a matar lo mismo, ya por lo menos que sea por ahí. Bueno, muy bien. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a las personas que respetan, Alejandro, a sus huéspedes y a los huéspedes que se comportan con sus anfitriones. Sí, señor, sí, señor. Y a todos los que alguna vez me han invitado. Déjelo ahí, si no. Y a sus familiares. No lo da el programa. Hemos ido a la discoteca, nos atendió la novia, el discotecario. Ajá. El discotecario se había ido, nos quiso ofrecer unos discos, pero rechazamos aquella invitación y trajimos de nuestra casa un tango que se llama A Puerta Cerrada, que es justamente lo contrario de la hospitalidad. Se me dirá que el título responde a otra clase de cerrazones. Bueno, no lo sé. Cuando alguien le cierra, ¿cómo se dice cuando uno es mal recibido? Me cerró la puerta en la cara. Claro, no se dice a puerta cerrada, se dice me cerró la puerta en la cara, que sería el título adecuado para este tango. Pero me cerró la puerta en la cara, me cerró, no es un buen título para un tango de Homero Mansi. Así que A Puerta Cerrada es el tango que vamos a escuchar en la estupenda interpretación de Libertad Lamarque. Van a notar ustedes algunos detalles armónicos y relacionados con los arreglos y con incluso la composición de este tango que los van a remitir a un estilo que a veces nosotros mismos, con mucha humildad y con mucho menos talento, profesamos. Canta A Puerta Cerrada, Libertad Lamarque.